Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas, amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando el mensaje de salvación, el Evangelio eterno. La salvación por fe y gracia sin obras de la ley. Ese es el estudio que estamos realizando durante ya más de un año. Estamos en el estudio número 315 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia para que el justo pueda vivir por fe. El Evangelio es poder de Dios, dice, para salvación, ¿para el qué? Para el que cree. Este estudio que realizamos es el estudio que Dios ha dispuesto, un mensaje precioso para este tiempo del fin. Un mensaje que el mundo espera, especialmente el mundo religioso. Los profesos cristianos necesitan conocer este mensaje de salvación, que nos lleva realmente a aceptar a Cristo por fe como nuestro Salvador personal y empezar una verdadera vida cristiana, una vida espiritual en Cristo Jesús. Pero para empezar esa vida cristiana y enfrentar la crisis final y realmente ser liberados del pecado que hay en nosotros, del mundo y del enemigo de Dios, de Satanás, necesitamos cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones, lo cual hemos dividido en 12 pasos. Y hoy estamos estudiando el paso número 12 o la condición número 12. Y para poder continuar este estudio, vamos a solamente enumerar los 12 pasos que ya hemos estudiado. El primero era el llamamiento. El segundo, conocer y aceptar la palabra de Dios, la ley de Dios que nos debe llevar a Cristo. Tercero es la fe verdadera. Cuarto, humillación. Quinto, arrepentimiento verdadero. Sexto, reconocer que somos seres humanos pecaminosos. El séptimo, renuncia a esa vida pecaminosa, renuncia a la vida del yo, a la vida egoísta, a la vida carnal con mente carnal. Octavo, confesión. Y noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal para que pueda entrar a nuestra vida. El décimo, entregar nuestra voluntad para que Cristo pueda comenzar a controlar nuestra vida, comenzando la limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente y dándonos una nueva vida. El paso número 11, aceptar la salvación por fe, aceptar el perdón, aceptar la justificación por la fe, aceptar el carácter de Cristo, la gloria de Dios, aceptar la vida de Dios. El paso número 12, tenemos entregar nuestra vida y aceptar y experimentar la conversión verdadera, el nuevo nacimiento. Y en los estudios anteriores realmente hemos comprobado que el cristianismo no es mejora de la vida antigua, no es aceptar el Evangelio, la verdad, y injertar en nuestra vida carnal, natural, sino salvación verdadera es renunciar a nuestra vida carnal, a nuestra vida pecaminosa, al egoísmo y aceptar a Cristo para que Cristo pueda crear una nueva vida en nosotros por medio del nacimiento del Espíritu Santo. Y ahora vamos a continuar estudiando los frutos. Ya hemos visto cómo es la experiencia del nuevo nacimiento y la conversión. El nuevo creyente
nace a la vida nueva con la ley de amor en el corazón. Nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Dios. Nace a la nueva vida un hombre espiritual, con nueva naturaleza divina. Y está habilitado para poder ahora vivir una vida en Cristo, permanecer en Cristo. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Ahora sí, se manifestará una vida cristiana de verdadera obediencia a la palabra de Dios y a las leyes de Dios. Porque el verdadero creyente, como hemos dicho, nace con la ley de Dios en el corazón, y la obediencia fluirá como un manantial automáticamente. Será un gozo, un placer, una delicia obedecer la palabra de Dios. No necesitará imposición, órdenes, mandatos, líderes que nos dirijan, sino el verdadero creyente tiene a Cristo su verdadero líder, que por el Espíritu Santo le conducirá, le gobernará, le guiará. Y el poder del Espíritu Santo subyugará, frenará, crucificará al hombre carnal, al yo, al ego, a la mente carnal, para que no actúe en vida de pecado. Esa es la salvación por fe y gracia, o justificación por la fe. En el libro Reflejemos a Jesús, página 295, confirma todo esto y dice: ser perdonados como Cristo perdona no es solo ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice: os daré corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. La imagen de Cristo ha de estar grabada en la mente, el corazón y el alma. Y el apóstol dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Así que el nuevo nacimiento es recibir un corazón nuevo, donde la imagen de Cristo está grabado, el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo está grabado en la mente y en el alma. El hombre espiritual tiene el carácter de Cristo, un carácter santo, perfecto. Por eso la vida cristiana es vivir una vida de santificación, una vida de consagración al servicio de Dios, liberado completamente del servicio del mundo. A eso la Biblia lo llama, el apóstol Pablo dice: si así realmente somos cristianos verdaderos, tenemos la mente de Cristo. Sin el proceso transformador que solo puede producirse por medio del poder divino, las propensiones pecaminosas originales quedan en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que nunca puede ser quebrada por el poder humano. Entonces, si en el nuevo nacimiento no recibimos el carácter, la imagen de Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual, la vida antigua, las propensiones pecaminosas, la naturaleza carnal, el ego, el yo se levantará y nuevamente nos esclavizará, dice, al pecado, al mundo y a Satanás. Por eso, la vida cristiana, que es por el nuevo nacimiento del Espíritu Santo y de agua, produce una naturaleza divina, un hombre espiritual, una vida nueva en Cristo Jesús.
Y todo eso lo tenemos comprobado en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora el cristiano en Cristo, que el que permanece en Cristo, ya no va a andar en la carne. Es decir, ya no va a vivir para el mundo. Como hemos visto, las cosas de este mundo ya no le agradan, ya no le gusta. Ahora aborrece el mundo, aborrece la educación del mundo, aborrece el trabajo del mundo, aborrece también la alimentación del mundo, aborrece la vida de la ciudad, aborrece la tecnología. Ya no le gusta. Ahora vive conforme al Espíritu. El versos 4 al 12 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verdadero creyente ya no anda conforme a la carne, a los deseos de la carne, sino conforme a lo que el Espíritu le conduce al hombre espiritual. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La mente de Cristo pensará y seguirá a las cosas del Espíritu, a las cosas de arriba. Pero el ser humano carnal va a seguir pensando en las cosas de la carne. Porque el ocuparse, dice, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, gozo y paz. Los profesos cristianos que siguen ocupándose de la carne, vendrá para ellos dolor, enfermedad y toda clase de problemas y crisis y angustias. Pero para el que se ocupa del Espíritu, tendrá vida, gozo y paz. Por cuanto, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, y no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven en la carne nunca van a poder obedecer, guardar perfectamente las leyes de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La vida cristiana, entonces, es vivir con el Espíritu Santo. Y si no, no somos de Cristo. En vano decimos que somos cristianos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. 8:12 de Romanos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que el nuevo hombre ya no debe a la carne. La carne debe morir. Porque si vivís conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En vano el cristiano profeso se puede gloriar y decir, yo soy hijo de Dios. Para ser hijos de Dios hay que nacer a vida nueva, cumplir
todos los requisitos, las condiciones y a andar en el Espíritu. El libro de Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18 confirma lo mismo. Digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El hombre carnal que anda en la carne siempre se va a ocupar en cumplir la ley, en obedecer, en hacer obras, en hacer mérito. Pero el hombre espiritual no está bajo la ley. El Espíritu Santo, el hombre espiritual es cumplidor de la ley, porque tiene la ley de Dios escrita en el corazón y la obediencia fluirá naturalmente, automáticamente. Por eso Jesús decía, el buen árbol va a producir buenos frutos. El hombre espiritual va a producir buenos frutos. El hombre carnal va a producir los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5, 24. ¿Qué dice? O Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la vida cristiana no es seguir viviendo en vida carnal. Cada día tenemos que tomar decisiones. Decir, Señor, no quiero vivir en vida carnal. No quiero hacer la voluntad de la carne, del yo, de mi mente humana, terrenal. Señor, yo me someto, entrego mi vida carnal a ti. Quiero vivir en vida espiritual, guiado por el Espíritu Santo. Quiero hacer tu voluntad. En el verso 24 de Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo entonces, cada día lo ponen a la cruz, a la carne con sus deseos, sus pasiones y todas sus obras, para que no actúe, para que no pueda llevar al pecado nuevamente al hombre espiritual. En el capítulo 6 de Gálatas, el verso 8 dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, a nosotros nos va a tocar escoger si es que tomamos la decisión de nacer a vida nueva, aceptar la conversión. Y ahora, ¿cuáles son los frutos de la vida espiritual? ¿Cómo debe ser el verdadero cristiano? ¿Cómo es ser hijos de Dios? ¿Cómo es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es vivir con el carácter, con la imagen, con la vida de Cristo en nosotros? En el libro Hijos, Hijas de Dios, página 290, dice, no es genuina ninguna conversión que no cambie el carácter y la conducta de aquellos que aceptan la verdad. Esta obra por el amor y purifica el alma.
la genuina, la verdadera conversión, cambia el carácter. Si tu hermano, si yo, usted que nos escucha, es cristiano, pero si no tiene un carácter como de Cristo, si nuestro carácter no ha cambiado, entonces no estamos convertidos. Posiblemente nos falta llenar algún requisito, alguna condición de los 12 que hemos estudiado. Necesitamos volver a estudiar de nuevo entonces. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué requisito? Como ya hemos dicho, obedecer la palabra de Dios no es requisito. Obedecer, cumplir la ley no es requisito para la conversión. Un creyente convertido, nacido a vida nueva, va a obedecer. Antes de nacer, antes de la conversión, el hombre carnal no puede obedecer perfectamente, solo a medias, externamente, pero Dios no acepta eso. Dios es un Dios puro, santo, perfecto. Sed santos, dice, porque Dios es santo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero esa santidad, esa perfección, es por medio del nuevo nacimiento y la conversión. Vamos a leer en el libro Testimonios Selectos, tomo 3, página 386. Y en el libro también La Oración, página 313, dice: la comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento de su voluntad. Pero muchos de los que profesan la fe no saben lo que es la verdadera conversión. No han experimentado la comunión con el Padre por medio de Jesucristo y no han sentido el poder de la gracia divina para santificar el corazón. Orando y pecando, pecando y orando, viven llenos de malicia, engaño, envidia, celos, amor propio. Las oraciones de esta clase son abominación delante de Dios. La verdadera oración requiere las energías del alma y que afecta la vida. El que presenta así sus necesidades delante de Dios siente la vanidad de todo lo demás bajo el cielo. Así que, si todavía en nuestra vida existe la malicia, engaño, envidia, celos, amor propio, ¿qué más? Ira, cólera. Entonces, y si pecamos y oramos, pedimos perdón, pedimos perdón, no es verdadera vida cristiana. Es el hombre carnal, es el yo egoísta que está viviendo la vida religiosa. Así como los fariseos. Los fariseos cumplían estrictamente la ley, pero su corazón estaba lleno de envidia, de odio, de ira, de cólera. Estaban llenos de cólera, ira contra los romanos, contra sus enemigos, y estaban de ira, de cólera contra Cristo, que vivía una vida santa, perfecta, santa. La vida de Cristo reprendía sus vidas. Por eso reaccionaron y estaban contra Cristo. Así hoy en día el mundo religioso, los profesos cristianos, viven la vida cristiana, pero siempre en su corazón descontentos, con cólera, con ira, con envidias y con toda clase de males. Entonces, no hay frutos del hombre espiritual. Solo está viviendo religión con vida carnal. El libro
Educación Cristiana, página 402, dice así: si tenéis este nuevo nacimiento, os deleitaréis, no ya en los caminos torcidos de vuestros propios deseos, sino en el Señor. Desearéis estar bajo su autoridad. Así que en la nueva vida, ser siervos de Dios, obedecer, cumplir, será una delicia, os deleitaréis, dice. Y les gustará estar bajo la autoridad de Dios. Procuraréis constantemente alcanzar una norma más alta. No seáis solamente lectores de la Biblia, sino también estudiantes fervorosos de ella, a fin de que conozcáis lo que Dios requiere de vosotros. Necesitáis un conocimiento experimental de cómo hacer su voluntad. Cristo es vuestro Maestro. Así que el que se ha convertido, ha nacido a vida nueva, tiene un nuevo Maestro. Cristo es su Maestro. Ya no los hombres. Gracias a los hombres líderes maestros, ellos han sido llevados a Cristo. Los maestros humanos Dios ha colocado para llevarnos a Cristo, como dice San Juan 1:14 al 16. Dios utilizó a Moisés para enseñar la ley y llevar a los creyentes a Cristo. Pero una vez que el creyente encuentra a Cristo, acepta a Cristo, es justificado, nace a vida nueva, Cristo crea un nuevo hombre, ahora Cristo es su Maestro. Ya no necesita líderes, ya no necesita maestros, ya no necesita de pastores, misioneros, teólogos, ya. Por eso dice, maldito el verdadero cristiano que confía en el hombre. Cuando no tenía a Cristo, confiaba en el hombre, era correcto, pero ahora ya no. Porque si vuelve a confiar en el hombre, o si vuelve a confiarse en sí mismo, o en el mundo, o en Satanás, caerá en pecado. Así como Adán y Eva eran justos y cayeron en pecado por creer y confiar en otra voz, en Satanás, y desconfiar de Dios que les había dicho moriráis. Y el otro les dijo no moriráis. Entonces la vida cristiana es confiar solamente en Cristo como Maestro, como guía, como Salvador, como sanador, como el todo. Consejos para la Iglesia, página 100. Dice así: los ángeles ministradores vean las evidencias de que la verdad ha operado un cambio en sus vidas, purificando el alma y refinando los gustos. Después de haber recibido la verdad, los que no cambian su forma de expresarse, su atuendo o su conducta, viven para sí mismos, no para Cristo. No han sido creados de nuevo en Cristo Jesús para purificación y santidad. Si los profesos creyentes religiosos, después de aceptar a Cristo, no cambia sus vidas, su alma no ha sido purificado, sus gustos, sus deseos, sus hábitos no han sido refinados. Conocen la verdad, pero su forma de hablar, expresarse no ha cambiado. Se expresa con palabras que hieren, con palabras que son como aguijones, ofienden, gritan. Entonces no han sido creados de nuevo.
Aún su vestimenta, su atuendo no cambia. Se viste como el mundo, o se viste también mal, sin higiene. Eso quiere decir que no es nueva criatura. La nueva criatura tiene nueva ropa, que representa a Cristo, porque el Espíritu Santo le guía. Y su conducta, si no ha cambiado, no ha nacido a vida nueva. Y si vive para sí mismo, estudiando para sí, trabajando para sí, buscando las cosas para sí, y todo para sí, entonces no ha nacido a vida nueva, dice. El verdadero cristiano vive para Cristo. Y Cristo se ocupará en suplir sus necesidades, dice. San Mateo capítulo 6, 33 hasta el 40, que dice: Buscad el reino de Dios, ocupaos en vuestra salvación, y lo demás será añadido. ¿Para qué os afanáis? Dice, las aves no se afanan por el mañana, por la comida, la bebida. Y Dios los alimenta, dice. Dios nunca les hace faltar nada. ¿No valéis vosotros más que ellos? Falta de fe. En el libro Mensaje para Jóvenes, página 59. ¿Cuáles son los frutos, los resultados del verdadero nacimiento a la vida espiritual? Dice así, vamos a leer. A medida que cesan de hacer el mal y aprenden a hacer el bien, crecen en la gracia, en el conocimiento de Dios. Entonces el verdadero cristiano, en vida espiritual, cesa de hacer el mal, ya no hace ningún mal, porque Jesús murió para cesar o dejar de hacer el mal. Y aprenden cada día a hacer el bien, como un niño, como una planta cada día crece. Por eso el sabio Salomón dice en Proverbios 4:18, la vida, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, crece. El justo es el que crece. El pecador no puede crecer en santidad. El pecador debe morir. Pero el crecimiento es por gracia. Sigamos. Ven que tienen que hacer sacrificios para separarse del mundo. Y después de calcular el costo, consideran todo como pérdida con tal de ganar a Cristo. Y se han alistado en el ejército de Cristo. Como el verdadero cristiano, cuando estaba cumpliendo los requisitos, las condiciones, ha renunciado al mundo, a la vida del mundo y a todas las cosas del mundo, ahora, convertido en la nueva vida, ¿qué hace? Ven que tienen que hacer sacrificios para separarse del mundo. Los sacrificios son un placer, separarse del mundo. Comienza una vida de separación, por fe y gracia y por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el que le hace dejar el mundo? El poder del Espíritu Santo obra en el nuevo creyente y deja los estudios y le da un nuevo estudio, entra en la escuela de Cristo. Deja su profesión, su trabajo, y Cristo le da el mejor trabajo en su viña. Yo os haré pescadores de hombres y cazadores de hombres, dice. Deja la vida en la ciudad por el poder y la gracia del Espíritu Santo, y Dios le tiene preparado un lugar en el campo, un lugar hermoso donde serán reyes y reinas.
Así es la vida cristiana. Ahora está en el ejército del Señor. Es un soldado de Cristo, vestido con la armadura de la justicia de Cristo. Tienen delante una guerra y la emprenden animosa y alegremente, luchando contra sus inclinaciones naturales y sus deseos egoístas y sometiendo su voluntad a la voluntad de Cristo. La mayor lucha es lucha contra el yo, para que el hombre viejo, el yo, no se levante nuevamente y nos lleve a la esclavitud del mundo. ¿Y cómo se mantiene eso? Sometiendo nuestra voluntad cada día a Dios y haciendo solamente la voluntad de Cristo. Buscan diariamente al Señor para que les dé gracia para obedecerle y son fortalecidos y ayudados. Esta es la verdadera conversión. El que ha recibido un nuevo corazón confía en la ayuda de Cristo con humilde y agradecida dependencia. Es vivir en libertad, pero dependiendo de Dios para no perder esa libertad, para no volver a la esclavitud. Entonces la vida cristiana no es una vida de independencia, sino es una vida libre de dependencia. ¿Por qué libre? Porque el hombre espiritual tiene que tomar la decisión. Dios no le va a obligar. Cristo no le va a obligar. El Espíritu Santo no le va a obligar. No le va a decir, tú te has entregado a mí, tienes que obedecer. No. Sino solamente le va a decir, esta es la verdadera obediencia, el camino correcto. Escoge. ¿Vas a obedecer o desobedecer? Y el hombre espiritual escoge, no, voy a obedecer, entrego mi voluntad, hago tu voluntad, para no caer en pecado y en esclavitud nuevamente. Revela en su vida el fruto de la justicia. Antes se amaba a sí mismo, se deleitaba en el placer mundanal. Ahora su ídolo ha sido destronado. ¿Cuál era su ídolo? El yo. Y Dios es su Rey supremo. Ahora odia los pecados que en otro tiempo amaba. Sigue firme y resueltamente por la senda de la santidad, la senda angosta que lleva al cielo. En el libro Reavivamientos Modernos, página 19, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8:1. En el mismo libro, Reavivamientos Modernos, página 20, dice así: Por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán son hechos hijos de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Así que ahora son hijos de Dios y son santificados. Y Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque Cristo también fue hijo de Dios cuando nació en este mundo en carne humana. Y si nacemos a vida nueva, entonces somos hermanos de Cristo, porque vivimos la vida de Cristo. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, victoria y de gozo en Dios. Así que el cristiano es difícil que fracase, difícil que le falte la fe, difícil que le falte el gozo, pero siempre en Dios, dependiendo de Dios. Todo aquel que es engendrado de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que vence el mundo, a saber, nuestra fe. Primera Juan 5:4. Así que victoria al mundo.
Por eso es liberado del mundo. Satanás no lo puede detener en los estudios de este mundo. Satanás no lo puede detener en los negocios, en las empresas, en las actividades, en los empleos, en las profesiones de este mundo. Nada de eso, ni en la ciudad, en la vida de la ciudad, no puede. Ahora vence por fe, es liberado. Con razón declaró Nehemías, el siervo de Dios, Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y San Pablo dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gozáis. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4:4, 1 Tesalonicenses 5:16 al 18. La vida del cristiano nacido de nuevo es una vida de gozo. Así como los discípulos, Pablo y Silas estaban en la cárcel encadenados, pero estaban felices, gozosos, cantaban en la cárcel, oraban en la cárcel, contaban sus experiencias en la cárcel, felices en la cárcel de sufrir por amor a Cristo. En el amor, dice, no hay temor. Y el carcelero de Filipos toda la noche estaba escuchando esta vida gozosa de los encarcelados. Y se maravilló el carcelero. Dijo, nunca he visto en toda mi vida personas encarcelados que estén felices como en su casa, como en la iglesia. Todos los que entran a la cárcel se lamentan, lloran y están tristes, quejosos, maldiciendo el día que nacieron, maldiciendo a las personas que le trajeron a la cárcel. Pero el verdadero cristiano siempre está gozoso. Pablo estaba encadenado, pero estaba gozoso predicando el Evangelio hasta sus últimos días. Esa es la vida cristiana. El hombre carnal, el yo, se molesta y maldice y llora, grita. Cuando el hombre carnal se enferma, pide que ser sanado. Pero el hombre espiritual, cuando se enferma, no pide ser sanado. Señor, dice, hágase tu voluntad. Como Job dijo, Señor, si tú quieres, viviré, y si no, estoy dispuesto a morir. Así es el verdadero cristiano, nacido de nuevo. El libro Conflicto de los Siglos, página 514, allí está, al 532, la verdadera conversión es esencial, es santidad, dice. No vamos a leer, porque son todo un capítulo. Conflicto de los Siglos, 514 a 532. El capítulo, la verdadera conversión es esencial. Ahora vamos a leer en el libro Ser semejantes a Jesús, 189. Dice así: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Salmos 19:7. ¿Qué es lo que convierte, da verdadera conversión? La ley de Dios. Pero no es obedeciendo la ley. Ese es el error, la falla de los líderes. No, la ley de Dios tiene que estar en el corazón. Cuando está escrito en el corazón, en el nuevo nacimiento, entonces el alma, su vida cambia, conversión. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Pero obedecer la letra de la ley por mandato de los líderes lleva a la esclavitud y a la maldición.
Voy a repetir porque muchos se van a confundir. Esto no les va a agradar a los líderes, a los maestros de la ley, de la religión. Si solamente al ser humano se le enseña que debe obedecer la ley tal como está escrito, la letra de la ley, entonces el creyente va a obedecer y no va a poder cumplir y va a fracasar. La ley va a ser una maldición. A eso se llama el antiguo pacto. Y si el creyente también, por su propia iniciativa y voluntad, aunque sea sincero, como los israelitas digan, Señor, yo te voy a obedecer, yo voy a ser fiel. El pueblo de Israel, cuando recibió la ley por medio de Moisés, ¿qué dijeron? Nosotros obedeceremos, dijeron. Y no pudieron obedecer. Antiguo pacto que lleva al fracaso y a la maldición y a la perdición. No, primeramente, la ley de Dios, su objetivo, la ley de Dios, su función es mostrar al pecador su vida pecaminosa. Es como el espejo, dice el apóstol Santiago en su libro, nada más. Esa es su función. El pecador no necesita obedecer la ley. Por eso la salvación es por fe y gracia, sin obras de la ley. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3. Todo el capítulo pueden leer. Primeramente, la ley de Dios en el nuevo nacimiento debe estar escrito en el corazón y va a producir cambio, conversión. Ahora, el desobediente va a ser obediente. El que no tenía amor, ahora va a tener amor verdadero, que nunca se acaba. En vano el hombre carnal decía a su esposa te amo. En vano el joven con vida carnal dice a su novia te amo. No le ama. Es un amor egoísta e interesado. Eso no vale. El joven, la señorita, para tener amor, necesita primero morir al yo, nacer a vida nueva, aceptando y cumpliendo los 12 requisitos, ahora sí va a tener el amor de Dios. Ahora sí va a cumplir la ley de Dios porque es obediente. Ahora sí va a poder amar a su novio y el novio va a poder amar a su novia hasta la muerte, en las buenas y en las malas. Así es la verdadera vida cristiana. Sigamos leyendo. Como pecadores son perdonados de sus transgresiones por medio de los méritos de Cristo, mientras son revestidos con la justicia de Cristo por medio de la fe en Él, y declaran como el salmista, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado». Salmos 119, 103, Salmos 19, 10. Esto es verdadera conversión. Así dice este libro Ser semejantes a Jesús 189. Verdadera conversión entonces es nacer a vida nueva y ser vestido con la justicia de Cristo por fe. Recibir el carácter de Cristo. Y Cristo vivió con la ley de Dios en su corazón. Ahora sí, entonces, la palabra de Dios será como miel. Ahora le gustará al nuevo creyente estudiar la palabra de Dios día y noche. Pero el hombre carnal no le gusta, solo estudia por cumplir. Por eso al hombre carnal le gusta los estudios de este mundo, filosofía, estudiar libros de autores incrédulos. Eso le gusta en la universidad.
Pero al verdadero cristiano le va a encantar, le va a gustar la Biblia. La Biblia es una mina de oro. La mina de oro es el mensaje de la justificación por la fe. Sigamos leyendo. Cuando el Espíritu de Dios controla la mente y el corazón, hace volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, la ley de Jehová será considerada como un trasunto del carácter divino. Y un cántico nuevo brota de un corazón que ha sido tocado por la gracia divina, porque comprende que la promesa de Dios ha sido cumplida en su experiencia, que sus transgresiones han sido perdonados y sus pecados cubiertos. Han ejercido arrepentimiento hacia Dios por causa de la violación de su ley y fe en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por su justificación. Así que el nuevo creyente tiene la ley de Dios en él, en el corazón. Y con la ley de Dios en el corazón, ¿qué va a hacer? Con la ley de Dios en el corazón, ahora va a comenzar una nueva vida de obediencia. Y solamente dice el papá, la mamá que tiene la ley de Dios en el corazón, ahora va a poder enseñar a su hijo la verdadera obediencia. Y los hijos ahora se comenzarán a amar a sus padres y los padres amarán a sus hijos. A eso se llama entonces una verdadera conversión. Eso es lo que el libro de Malaquías presenta. Malaquías capítulo 4. Dios hará convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Porque hoy en día, en los hogares cristianos religiosos, los hijos no quieren seguir la vida religiosa. ¿Por qué los hijos no quieren seguir el ejemplo de sus padres, ser religiosos? Es porque los padres no tenían una vida convertida, no tenían vida espiritual, solamente han practicado la religión en vida carnal. Ese es el problema de las familias. Y en vano los religiosos oran al Señor por sus hijos. Primero necesitan conocer el mensaje de la justificación por la fe, el plan de salvación por fe y gracia. Necesitan conocer los requisitos para la salvación, para el nuevo nacimiento. Necesitan conocer las condiciones para la justificación por la fe. Por desconocer este mensaje, el pueblo adventista rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Rechazó a Cristo en 1888, así como el pueblo judío rechazó a Cristo hace 2000 años atrás. Hoy también el mundo cristiano, el mundo religioso, no quiere aceptar a Cristo por fe y gracia, solamente quiere creer en Dios y vivir la vida religiosa en vida carnal, con mente carnal. Ahí está el problema. No nos cansaremos de repetir. Necesitamos a Cristo crucificado. Porque el mensaje de Cristo crucificado es un mensaje que encanta. Es un mensaje que atrae como el imán. Es un mensaje que lleva al verdadero arrepentimiento, lleva a la renuncia del yo, del ego, de la vida carnal, de la vida del mundo.
Necesitamos entonces un evangelio puro, un evangelio con poder. Necesitamos que Cristo pueda revelarse en nuestra vida, recibir el carácter de Cristo. Vamos a entonces continuar estudiando este mensaje que es muy precioso para cada uno de nosotros. Vamos a ahora comenzar a leer en los siguientes libros que tenemos a mano. Vamos a leer en el libro Camino a Cristo, página 47, que dice allí: muchos cristianos, dice, se han equivocado. Han prometido, dice, ser fieles a Dios, pero sus promesas, dice, son como telas de araña. No van a poder cumplir. Necesitan, dice, entregar su voluntad, entregar su vida. ¿Para qué? Para que Cristo pueda tomar control de sus vidas y pueda limpiar, dice, su corazón, su mente de la mundanalidad y pueda crear una nueva vida. A eso se llama nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Necesitamos entonces un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Vamos a entonces ahora leer en el libro. Aquí tenemos el siguiente libro. Está en... Vamos a leer en el libro Ser semejantes a Jesús, página 189. Estábamos leyendo. Ahora vamos a leer en Consejos sobre mayordomía cristiana. Tenemos el ejemplo de Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas era un creyente profeso. Judas pertenecía a la iglesia correcta, a la iglesia primitiva, a la iglesia que Cristo estableció. Cristo era el líder, el maestro de Judas, que quería llevarlo a la conversión, al nuevo nacimiento. Pero ¿qué pasó? No depende del buen maestro a veces, depende de la decisión. Para terminar vamos a leer. Judas poseía cualidades valiosas, pero en su carácter había algunos rasgos que debían ser extirpados antes que él pudiera salvarse. Debía nacer de nuevo Judas, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible. Su gran tendencia heredada y cultivada hacia el mal era la codicia. Y ésta, mediante la práctica, se convirtió en un hábito que él hizo intervenir en todas sus transacciones. Sus hábitos de economía promovieron en él el espíritu tacaño, y éste se convirtió en una trampa fatal. La ganancia llegó a ser su medida de una experiencia religiosa correcta, y toda virtud genuina fue subordinada a esto. Los principios de rectitud y justicia practicados por Cristo no hallaron cabida en las prácticas de su vida. A Judas le gustaba la ganancia, ganar, acumular, tener la bolsa llena siempre, pensando de que era para la religión, para llevar adelante
el reino de Cristo. Pero lamentablemente en vida carnal no había nacido a vida nueva. Era medio convertido. Ahí estaba el problema. En el mismo libro, página 232, Consejos sobre mayordomía cristiana, dice: como Cristo sabía que estaba siendo corrompido por la codicia, le dio el privilegio de oír muchas lecciones. Oyó a Cristo formular los principios que debían tener todos los que quisieran entrar en su reino eterno. Tuvo toda oportunidad posible de recibir a Cristo como su Salvador personal, pero rehusó este don. No quiso someter a Cristo sus métodos, su voluntad. No practicó lo que contrariaba sus inclinaciones personales. Por lo tanto, su espíritu muy avariento no fue corregido. Mientras continuó siendo un discípulo exteriormente y hasta en la presencia misma de Cristo, se apoderaba de los recursos que pertenecían a la tesorería del Señor. Así que no quería aceptar a Cristo como su Salvador personal en su corazón, en su mente. Solamente exteriormente era discípulo de Cristo. Así hoy en día muchos cristianos son discípulos de la iglesia, discípulos del líder, del pastor, pero no de Cristo. Amamos el mundo, por eso trabajamos por el mundo. Nos gusta, dice, las ganancias de este mundo. Judas pudo haber recibido el beneficio de estas lecciones si hubiera poseído el deseo de tener un corazón recto, pero su tendencia a adquirir lo venció y el amor al dinero le convirtió en una fuerza predominante. Mediante la indulgencia permitió que ese rasgo creciera en su carácter y se arraigara profundamente, a tal punto que desplazó la buena semilla de la verdad sembrada en su corazón. Así que la semilla no germinó, no murió al yo y no nació a vida nueva. Así se perdió Judas y vendió a su maestro, aunque se arrepintió humanamente, carnalmente, no tuvo valor y se suicidó, se ahorcó. Así acontecerá hoy en día con el cristianismo, que no quiere conocer este mensaje y no quiere nacer a vida nueva gratuitamente por fe y gracia. Así es la vida cristiana. Dos clases de vida cristiana. Dos clases de seguidores de Cristo. Dos clases de predicadores del Evangelio. Fieles, infieles, cabritos y corderos, dice, ovejas, vírgenes fatuas, insensatas y vírgenes sabias y prudentes. Así podemos diferenciar creyentes superficiales y creyentes verdaderos. Que Dios pueda bendecir su palabra. En el siguiente estudio vamos a continuar estudiando. Aprender con ejemplos el nuevo nacimiento y la verdadera conversión. Que Dios bendiga su palabra. Sigamos orando al Señor para que Dios permita el siguiente estudio. Amén.